Hola, en este video vamos a hablar sobre los tipos y vicios del lenguaje. Los integrantes son Nehemías Cruz, Melissa Góngora, Oswaldo Coyoc y su servidora Salma Cantú. Primero vamos a hablar sobre los tipos de lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación entre dos o más personas. El primer tipo de comunicación sería el lenguaje oral. El lenguaje oral es una forma de comunicación que utiliza sonidos pronunciados por una voz humana para transmitir un mensaje. Establece entre dos o más personas. La función es que hay un emisor, receptor, mensaje y canal. Un ejemplo del lenguaje oral sería una narración de un cuento de un padre a un hijo o sería una llamada telefónica o una plática entre dos personas o más. O también sería un ejemplo entre lo que yo estoy explicando, que yo sería el emisor y el que va a ver el video va a ser el receptor. El otro tipo de lenguaje es el lenguaje escrito. Es la presentación de la lengua por medio de un sistema de escritura. Sirve para poder expresar diferentes ideas o conocimientos que tengamos de una manera más fácil. Un ejemplo de lenguaje de escritura sería un libro en cual el libro es escrito por el autor. El autor sería el emisor y el que va a leer sería el receptor. O al igual sería el de un mensaje de chat en WhatsApp, en la cual yo voy a ser la emisora que va a escribir el mensaje y lo va a enviar, y el que le va a llegar sería el receptor que lo va a leer. Otro tipo de lenguaje es el kinésico. El kinésico es un lenguaje no verbal que se conecta por una expresión a través de nuestro cuerpo, incluyendo la expresión facial, los movimientos que hacemos, en general, todos los gestos. Un ejemplo sería del lenguaje kinésico, sería el momento en el que nosotros resoplamos, está dando a entender que estamos cansados o hay un fastidio. O el momento de guiñar el ojo, está dando a entender una complicidad. O también levantar la mano hacia un lado, está dando a entender un saludo a una persona, sin hacer ruido, nada de sonidos, con tan solo hacer el movimiento de nuestro cuerpo. Tenemos un lenguaje entre hablar con las personas. El otro tipo de lenguaje sería el lenguaje proxémico. El lenguaje proxémico es un lenguaje verbal y no verbal, que el hablante utiliza según la distancia que existe entre la persona a la que está hablando. En pocas palabras sería que es la distancia que acerca a la persona. El concepto del lenguaje proxémico fue propuesto por Edward Hall en el año 1963. Un ejemplo de lenguaje proxémico sería cuando una persona está hablando con su novia, tendrá una distancia cercana, juntitos, y cuando la persona está hablando con su primo o su hermana, tendría una distancia así, va a tomar su distancia. Un ejemplo también sería ahorita con la pandemia. Ahorita ya ahí es donde entra el lenguaje proxémico. Igual cuando el momento de hablar con una persona ya se toma una distancia, mejor dicho una sana distancia para poder conversar, es cuando ahí entra el lenguaje proxémico, donde la persona toma su distancia para hablar con la otra persona. El siguiente tipo de lenguaje lo va a decir mi compañero Nehemías. Lenguaje icónico. Finalmente, dentro del lenguaje oral tenemos el lenguaje icónico, que es el que utiliza símbolos básicos combinados entre sí. Es un lenguaje tanto lingüístico como visual. Ejemplos que tenemos del lenguaje icónico son los emoticones que utilizamos en el WhatsApp o incluso en las empresas, donde se utilizan señalamientos como no fumar o área restringida. Incluso también los podemos ver en la carretera con señalamientos de tope, curvas y altos. Seguidamente tenemos el lenguaje fonético. Este tipo de lenguaje toma en consideración la pronunciación de las palabras y sonidos, la relación que tienen con las palabras escritas. En el lenguaje fonético, la codificación ocurre de dos maneras, que es el lenguaje fonético verbal, el cual se encarga de estudiar la forma
en la cual se articulan las palabras y su similitud entre la pronunciación y la escritura. Básicamente es el estudio de distintos idiomas y cómo se escriben. Ejemplo de esto son las pronunciaciones del idioma francés, inglés, maya, inclusive el castellano. La forma en cómo las pronunciamos y cómo las similitudes se emplean a la hora de escribirlas. La segunda codificación es el lenguaje fonético no verbal, el cual hace referencia al empleo de sonidos que son reconocidos fácilmente. Ejemplo de esto son los sonidos de la ambulancia, la policía y inclusive me atrevería a decir que los sonidos que tenemos en el celular, como lo es la llamada, los sonidos de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de YouTube, que enseguida sabemos de qué aplicación es. Gracias. A continuación, mis compañeros les hablarán sobre los vicios del lenguaje que tenemos muchos de nosotros. El vicio del lenguaje barbarismo se divide en prosódico, sintáctico y ortográfico. En el prosódico es donde el vicio cae en la forma de la dicción, ya que nosotros al momento de pronunciar las palabras le damos un sonido diferente. Por ejemplo, la palabra yendo se escribe con Y y no con doble E. En el sintáctico es donde nosotros corrompemos la concordancia en la construcción de la palabra o frase que queremos dar a conocer. Un ejemplo de esto, nosotros decimos llama antes que vengas, en lugar de decir llama antes de que vengas. Y en el ortográfico es cuando nosotros escribimos aquellas palabras que pronunciamos mal. Por ejemplo, cuando escribimos rompido en lugar de roto del verbo romper. Otro vicio del lenguaje es la anfibología, que se presta para más de una sola interpretación o que se vuelve en algo ambiguo en su significado. La anfibología se divide en pleonasmo, redundancia y cacofonía. El pleonasmo consiste en reforzar dicha acción u orden que se está dando para que se pueda realizar. Un ejemplo sería sal afuera inmediatamente. En la redundancia es cuando se da la repetición 2 o más veces de palabras innecesarias. Por ejemplo, sal afuera, baja abajo, suba arriba. Y en la cacofonía es cuando se da la repetición de sílabas o letras en una sola frase. Por ejemplo, tómate un té para que te mejores. Mi nombre es Melissa Estefanía Góngora Pérez. En esta ocasión les hablaré de algunos vicios del lenguaje. El pleonasmo es un vicio del lenguaje o una figura retórica. De igual manera, se le conoce como redundancia. Ahora les mostraré algunos ejemplos, como este. Lo vi con mis propios ojos. Esto es algo que se repite porque si yo lo vi, obviamente es con mis ojos. Entonces sería así. Otro ejemplo sería hemorragia de sangre. Cabe mencionar que la hemorragia siempre va a ser de sangre, o sea que sobra la palabra, sale sobrando la palabra sangre, sería solo hemorragia. Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, sal afuera inmediatamente. Aquí sale sobrando la palabra afuera y quedaría sal inmediatamente. O este dice, dámelo a mí. Obviamente que sería dámelo es a mí, aquí sale sobrando a mí, sería solo dámelo. Otro vicio del lenguaje es la redundancia. La redundancia describe la abundancia y el exceso de una palabra en un contexto. Es la expresión que repite la misma idea y no aporta mayor dato al texto. Algunos ejemplos del vicio del lenguaje de la redundancia serían librería de libros, carpintería de madera y fotocopias idénticas.
ciencia del lenguaje sería la cacofonía. La cacofonía es de origen griego, que está formada de la palabra caco, malo o molesto, y fonía, que es la acción del habla. Entonces nos referimos que sería el mal habla o el mal hablar. Es el efecto sonoro desagradable para los oídos, por la cercanía de palabras, sonidos o sílabas que poseen igual pronunciación, que en ocasiones se emplean como recursos literarios, como los que son los trabalenguas. Les diré algunos ejemplos, como el que es: tengo que tener un tenedor. Aquí se repite mucho la letra T. Para que no sea tan molesto, diríamos: necesito un tenedor. Otro, que aquí las sílabas son las que son cercanas. Va a Acapulco. Es algo molesto escribirlo así e igualmente pronunciarlo. Va a Acapulco. Tendría un espacio muy largo para decirlo, es algo muy molesto. Entonces, para que sea menos molesto, nosotros deberíamos decir: su destino es Acapulco.